Bueno, chicos, aquí rápidamente la clase que viene de inmunohemato, ¿sí? Yo se las voy a tener que subir mucho antes a la clase porque no la voy a poder subir durante las vacaciones que tengo. Pero bueno, vamos a desarrollar el próximo tema. Vamos a tratar que no sea muy largo y cualquier cosa no se preocupen que se pueden sacar las dudas en clase. Vamos a ver un poco sobre, vamos a seguir viendo generalidades, vamos a repasar algunos conceptos y vamos a seguir trabajando un poquito sobre el grupo ABO y aglutinación, para después poder pasar eventualmente a ver cuáles son las técnicas para tipificación de grupos sanguíneos. Bueno, entonces ya habíamos hablado un poco sobre que un grupo sanguíneo son variaciones hereditarias, ¿sí? Ya habíamos visto cómo se podían heredar, que eran genes dominantes, que eran genes recesivos, ¿sí? Que en el grupo ABO existe la codominancia, ¿sí? Entre los genes A y B, etcétera. Eso es más o menos lo que habíamos visto en la clase anterior. Las estructuras de los grupos sanguíneos pueden ser proteínas, glucoproteínas, glucolípidos, hidratos de carbono, etcétera, que están en la membrana de los glóbulos rojos. Y que habíamos mencionado también que no solo están en los glóbulos rojos, nosotros los vamos a estudiar en los glóbulos rojos, pero algunos grupos sanguíneos también pueden estar expresados en otros tipos celulares, como es el caso del grupo A, ¿sí? Estas variaciones que están mencionadas acá pueden ser detectadas por anticuerpos, ¿sí? Que es lo que vamos a usar, de hecho, para poder detectarlos. Y estos anticuerpos son anticuerpos que se van a producir de forma natural o como resultado de una aloinmunización. Ya habíamos visto que era el concepto de aloinmunización, ¿sí? Que era cuando individuos de la misma especie intercambian, por ejemplo, sangre, alguna transfusión sanguínea. Son dos personas, dos seres humanos genéticamente diferentes, ¿sí? En consecuencia tienen antígenos que no comparten. Eh, este evento de sensibilización que sufre el receptor, ¿sí? O sea, quien está recibiendo la transfusión sanguínea, va a generar que su sistema inmune produzca determinados anticuerpos contra los antígenos que le son extraños que le están dando mediante esa transfusión. ¿Sí? Estos aloanticuerpos, ¿sí? Porque es una aloinmunización, generados por este contacto con antígenos extraños, eh, tiene un riesgo de generarse entre 1 a 1,6% por cada unidad de glóbulos rojos transfundidos, que era lo otro que les mencionaba. Van a haber grupos sanguíneos que son más inmunizantes que otros, y también hay que tener este concepto de que no después de toda transfusión sí o sí voy a generar anticuerpos o me voy a sensibilizar contra esos antígenos extraños, sí, sino que hay un cierto porcentaje, entre 1 y 1,6, que dentro de todo es bajito, de posibilidades de hacerlo. Obviamente, cuanto más transfusiones yo reciba, más alta va a ser esta posibilidad de sensibilización. Y luego tenemos los anticuerpos naturales, ¿tá? Estos anticuerpos naturales ya están presentes en ausencia de exposición, sin necesidad de haber tenido una exposición previa a un antígeno extraño. De hecho, los anticuerpos naturales pertenecen a la respuesta inmune innata. Es algo que ya está con nosotros desde siempre, ¿ah? Ya vamos a ver un poquito más adelante. Yo ya les había mencionado que cuál es la importancia biológica de los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos están presentes porque cumplen una función, no simplemente porque son moléculas que están expresadas en la superficie y que van a molestar y están ahí para molestar. No, cumplen funciones biológicas, y por eso existen. Son muy importantes en las transfusiones y en los trasplantes, ¿tá? Muchos anticuerpos que se generan, ¿sí? Contra los grupos sanguíneos tienen potencial de causar una rápida destrucción de los hematíes transfundidos, ¿tá? En consecuencia, tras una transfusión se puede producir una reacción hemolítica, o sea, una lisis de esos glóbulos rojos, una ruptura de esos glóbulos rojos, inmediato o unos días después de la transfusión, ¿tá? Y en los casos graves puede ocasionar lo que se llama una coagulación intravascular diseminada, fallo renal y muerte, ¿tá? Por la liberación del contenido de los glóbulos rojos. Otra importancia también que tiene el estudio de los grupos sanguíneos es en el caso de incompatibilidad sanguínea entre la madre y el bebé, ¿sí? Ya que hay anticuerpos de isotipo IgG, que ya vimos que son más chiquititos. Estos son capaces de atravesar la placenta y en consecuencia
atacar a los glóbulos rojos del bebé y producir lo que se llama una hemólisis fetal. En este caso también se llama anemia hemolítica fetal o enfermedad hemolítica fetal o del recién nacido. Les había mencionado que hay un montón de grupos sanguíneos y que dentro de cada grupo sanguíneo hay varios antígenos representados. Nosotros vamos a comenzar estudiando el grupo ABO y asociado veíamos el grupo H, del cual después derivaba el Bombay. Esto es lo que habíamos visto sobre el desarrollo de los antígenos del sistema de grupo ABO, cómo se sintetizaban, ¿sí? Básicamente habíamos mencionado que hay 4 fenotipos de grupo A, el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el O, y los 6 genotipos, ¿sí? Asociados, según los genes que heredemos, si el gen A, el gen B o el gen O, ¿tá? También habíamos visto lo del fenotipo Bombay, ¿sí? Que habíamos dicho que aquí es donde interfiere el gen H, ¿sí? Aquellos individuos que son recesivos para el gen H, que tienen una ausencia de transferasa, la 1,2 fucosiltransferasa, no van a poder pasar de sustancia precursora a antígeno H, ¿sí? Y en consecuencia, por más que tengan los genes A, B u O, no van a poder desarrollar ningún antígeno del grupo ABO simplemente porque nunca pudieron pasar a antígeno H. ¿Ah? Aquí vemos otro resumen de cómo es la síntesis del grupo ABO. ¿Ah? Teníamos una sustancia precursora, una transferasa, la 1,2 fucosiltransferasa, que acá la resume como transferasa H, ¿sí? Si quieren la llamamos así porque tienen nombres muy largos las enzimas. ¿Ah? O sea, yo heredo el gen H, el H mayúscula, sí o sí la tengo que tener expresada de forma eh, homocigota o heterocigota, puedo tener 2 H's mayúscula o una H mayúscula y una H minúscula, ¿sí? Pero siempre tiene que haber una H mayúscula que es la enzima funcional presente, que es dominante. Entonces yo tengo la transferasa H, esa transferasa H funciona, ¿sí? Y yo paso antígeno H, que no es nada más y nada menos que la sustancia precursora con una fucosa extra unida. ¿Ah? Una vez que yo tengo el antígeno H, de ahí puedo sintetizar el resto de los antígenos del grupo ABO según cuál haya sido la enzima que yo heredé genéticamente, ¿sí? Si yo heredé el alelo B, que tiene la información genética para la transferasa B, entonces voy a sintetizar el grupo B, ¿tá? En el cual la transferasa B unía una galactosa, ¿tá? Si yo heredé por otro lado el alelo A, ¿sí? Que tiene la información genética para la transferasa A, yo voy a sintetizar el antígeno A del grupo A, y seré grupo A. Si heredo las dos, el alelo A y el alelo B, que ambos se expresan de forma codominante, ¿sí? Yo voy a hacer grupo AB. Voy a expresar tanto el antígeno A como el antígeno B en simultáneo en la superficie del glóbulo rojo. En cambio, si yo heredo de forma homocigota el alelo O, ¿sí? Y tengo la transferasa O, la transferasa O no es una enzima activa, ¿sí? No me va a unir absolutamente nada al antígeno H. En consecuencia, el antígeno H sigue siendo antígeno H y listo. ¿Tá? Y ese es el famoso grupo O. Tenemos que tener en cuenta que a su vez dentro del grupo ABO hay subgrupos. ¿Tá? No es nada complicado, pero hay que tenerlo en cuenta. Veamos a qué me refiero con esto. Por ejemplo, dentro del grupo A, del grupo ABO, ¿sí? Hay subgrupos. Por ejemplo, el A1 es el fenotipo más común en la población, está representado en aproximadamente un 80% de la misma, y se caracteriza por tener una expresión muy alta de antígeno en la superficie del glóbulo rojo, aproximadamente un promedio de 1.000.000 de antígeno A expresado en la superficie del glóbulo rojo, o sea que es algo que está muy representado en la superficie. ¿Ah? En cambio, por ejemplo, hay individuos que expresan el fenotipo A2. El fenotipo A2 lo que tiene es una expresión 5 veces menor del antígeno A en la superficie. ¿Tá? ¿Por qué es importante saber que hay subgrupos o subtipos dentro del grupo ABO? Y no solo del ABO, también de otros grupos sanguíneos puede llegar a pasar. Tiene que ver un poco con el tema de la sensibilidad de los métodos que vamos a usar después para la tipificación de los grupos sanguíneos, ¿sí? Cuanto mayor es la expresión del antígeno en la superficie del glóbulo rojo, más fácil va a ser detectarlo y definirlo, ¿sí?
cuanto menor es la expresión, y el método no es tan sensible a veces para verlo, entonces me lo puedo llegar a perder, ¿ah? Y por ahí poner un falso negativo o verlo como un negativo cuando en realidad no es. Por eso es importante tener este concepto de que hay subgrupos. Por suerte, tanto el fenotipo A1 como el A2 tienen muy buena expresión y son detectables totalmente con los kits que existen hoy día para la tipificación de grupos sanguíneos, o sea, no lo vamos a perder, ¿ah? Y prácticamente entre los dos representan al 100% de la población, y la 1 el 80% y el A2 está representado en el 20% restante, ¿sí? Los otros subgrupos del A son minorías, ¿sí? Son mucho más raros. Voy a correr mi imagencita para allá. Otra cosa a tener en cuenta con respecto al grupo sanguíneo ABO es no solo que hay subtipos que van a tener una variación respecto a la cantidad de antígeno expresada en la superficie del glóbulo rojo, sino que también hay que considerar la edad del paciente que estamos estudiando. No es lo mismo un adulto que un recién nacido, ¿sí? Por ejemplo, un adulto con el fenotipo A1 tiene una expresión, yo les dije, aproximadamente de 1.000.000 de antígenos en la superficie. ¿Tá? Acá lo representa como 810.000 a 1.170.000. ¿Tá? Pero fíjense abajo, en un recién nacido, ¿sí? El fenotipo A1 tiene una expresión mucho menor, entre 250 a 370.000 moléculas de antígeno A en la superficie. Lo mismo pasa con el fenotipo A2 y con todos los otros fenotipos dentro del grupo A, o tanto subtipos A como subtipos de la B, como subtipos del B, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta, no es lo mismo hacer una tipificación en un adulto que en un bebé. ¿Tá? Los niños tienen menor expresión del antígeno A en la superficie del glóbulo rojo respecto a un adulto. Otras consideraciones que hay que tener: ¿qué población estamos estudiando? Nosotros, como hispanos, ¿sí? Tenemos el predominio del grupo O en nuestra población, ¿sí? Fíjense que le sigue el grupo A, y por último, más raros en nuestra población es el grupo B y el AB, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, los asiáticos, fíjense que están más distribuidos, ¿sí? Ellos tienen más parejo la distribución entre el grupo O, el A y el B, ¿sí? Y más o menos el doble que nosotros respecto al grupo AB, ¿ah? Así que la verdad que ustedes cuando hagan tipificación de grupo sanguíneo van a ver que la gran mayoría de los pacientes son grupo O quizás grupo A. Yo, por ejemplo, soy grupo A. Esto es lo que yo les comentaba respecto a la edad en la cual aparece la expresión del grupo A. El grupo A comienza a detectarse ya en el embrión, ¿sí? Ya 5 o 6 semanas de gestación ya está expresado el grupo ABO en los glóbulos rojos del bebé, ¿tá? Y va aumentando su expresión con la edad. La expresión que en el niño ya se asemeja medianamente a la del adulto recién es entre los 2 y 4 años de edad. Ya a esa edad ya tienen una expresión madura del grupo ABO, ¿tá? Y ahora vamos a ver a qué me refiero con esto que dice acá abajo. La síntesis de anticuerpos naturales, ¿sí? Yo ya había mencionado que eran anticuerpos naturales. Anti-A y anti-B comienzan a los 3-6 meses de edad, ¿tá? Y alcanza el nivel de adulto entre los 5 a 10 años de edad. Vamos a ver qué es esto y por qué es importante. Pero primero tenemos que saber de dónde salen los anticuerpos naturales. Cuando nosotros avancemos un poco en inmunología, ¿sí? Yo ya les había mencionado que los linfocitos B son las células inmunes encargadas de producir anticuerpos, ¿verdad? Y algo habíamos mencionado en la clase de inmuno, que yo sé que fue muy larga, quizás muy tediosa, algunos me habrán seguido y otros no, que habían células que se llamaban presentadoras de antígeno, ¿sí? Como el macrófago o las células dendríticas, que lo que hacían era captar algo y fragmentarlo en pedacitos y presentarlo en la superficie a los linfocitos, para que el linfocito se active y ejerza su función, ¿tá? Esos mecanismos de presentación de antígenos se dan mucho con
proteínas, ¿sí? Con antígenos de tipos proteicos. En cambio, en el caso de estructuras como polisacáridos, lípidos, estructuras de ADN, etcétera, no hace falta esta presentación antigénica, no hace falta todo este procesamiento, ¿sí? Existen linfocitos B que ya producen anticuerpos y solo de isotipo IgM o IgM en su mayoría contra estos antígenos que tienen estructuras repetitivas, ¿tá? Eh, un poco la diferencia está acá abajo, ¿sí? Los que acá denomina como mecanismo T dependientes o antígenos dependientes del timo, la naturaleza química del antígeno es proteica, mientras que los mecanismos independientes del timo son antígenos poliméricos, especialmente polisacáridos, glucolípidos y ácidos nucleicos. ¿Por qué hago énfasis en polisacáridos? Porque ¿qué es la estructura del grupo AO? Una cadena de polisacáridos. Así que ellos entran en este grupito, ¿sí? En el grupo rojo. Eh, por ejemplo, los dependientes del timo hacen cambio de isotipo. O sea, predominantemente van a terminar siendo IgG, IgE, IgA, mientras que los otros son escaso o nulo el switch de isotipo, se quedan en IgM, ¿tá? No maduran afinidad y solo se observa con ciertos antígenos, ¿sí? Con los polisacáridos principalmente. Esos anticuerpos entonces que no necesitan el estímulo de un antígeno exógeno, ¿tá? Para producirse, ya son parte de la respuesta inmunitaria, son los anticuerpos que vamos a llamar isoaglutininas, ¿tá? Eh, el isotipo predominante de las isoaglutininas es IgM. Son anticuerpos IgM que hacen muy poco switch de isotipo, se puede detectar muy poca cantidad de esas isoaglutininas en isotipo IgG, ¿tá? Eh, pero bueno, pueden producirse y de hecho existen por ahí algunos casos de incompatibilidad ABO entre la madre y el bebé y que justo haya dando vuelta algunas IgG y esas sí atraviesen placenta y pueden producir lisis de los glóbulos rojos del bebé, ¿tá? Son anticuerpos naturales. Después vamos a ver a qué se refiere con potentes activadores del complemento, ¿sí? Pueden producir hemólisis in vivo. Eh, Estos anticuerpos ya están presentes de antemano. ¿Qué significa? Son anticuerpos naturales generados contra antígenos que no tenemos de origen polisacarídico. Y de ahí tiene que ver un poco las compatibilidades sanguíneas del grupo ABO. Si yo les digo, por ejemplo, yo soy grupo A, ¿yo puedo recibir transfusiones de alguien del grupo B? Habíamos mencionado que hay receptores universales y dadores universales, ¿sí? Pero, por ejemplo, A y B no se pueden mezclar, ¿sí? A no ser que el individuo sea AB, ¿no? Pero si yo soy puramente A y voy a recibir glóbulos rojos de alguien que es B, yo voy a rechazar totalmente esa transfusión. ¿Por qué? Tiene que ver con que yo tengo naturalmente y desde siempre anticuerpos contra antígenos B, ¿sí? Hay anticuerpos naturales, yo tengo anticuerpos naturales contra estructuras de polisacáridos que son del grupo B. El grupo B también al revés. El grupo B no puede recibir transfusiones sanguíneas, por ejemplo, del grupo A, porque esos individuos tienen anticuerpos contra estructuras polisacarídicas del grupo A, ¿no? Después vamos a verlo un poco más cuando vemos las tipificaciones de grupos sanguíneos. Pero quiero que se queden con eso en mente. Nosotros tenemos ya desde muy pequeños, ¿sí? Anticuerpos naturales. Como decía la otra diapositiva, ya desde los 3, 6 meses de edad, nosotros tenemos los anticuerpos naturales anti-A y anti-B, ¿tá? Y esos valores de isoaglutininas o de anticuerpos naturales van a ir alcanzando ya los niveles de un adulto entre los 5 a 10 años de edad, ¿tá?
Por ejemplo, el grupo, un individuo de grupo A tiene anticuerpos anti-B, por eso no puede recibir transfusiones de grupo B. Un individuo que es grupo B tiene anticuerpos anti-A, por eso no puede recibir transfusiones de alguien que es grupo A. Un individuo que es grupo AB no tiene anticuerpos, ¿sí? No tiene anticuerpos contra ni A ni B. Y un individuo que es grupo O tiene anticuerpos tanto contra el A como contra el B. Y ahí viene la justificación de por qué, por ejemplo, el grupo O no puede recibir transfusión del grupo A y no puede recibir transfusión del grupo B, porque ya tiene anticuerpos naturales contra ambos. Y por eso el grupo AB es receptor universal, porque no tiene anticuerpo contra ninguno. Entonces puede recibir sangre del grupo A, del grupo B, del grupo O. ¿Ah? La IgM es un buen activador de algo que se llama el complemento. El complemento lo vamos a ver en la inmunidad innata, ¿sí? Es simplemente una proteína que se va a unir a los anticuerpos. Una vez que el anticuerpo se une a su antígeno, viene esta proteína del complemento, se inicia toda una cascada que finaliza en la formación de poros en la membrana de la célula donde se unió el anticuerpo. En este caso, si el anticuerpo se unió a la superficie del glóbulo rojo porque reconoció un antígeno, ¿sí? En esa superficie, se va a unir el complemento, se va a activar y le va a generar agujeros, ¿sí? A la superficie de la membrana del glóbulo rojo. En consecuencia, ese glóbulo rojo se va a romper, se va a alisar. ¿Tá? Y tenemos que tener en cuenta los tipos de hemólisis. Ustedes saben que la hemólisis es la ruptura de los glóbulos rojos, ¿sí? La hemólisis mediada por inmunidad, o sea, por anticuerpos en este caso, depende del tipo de inmunoglobulina del que estemos hablando, la capacidad que tenga ese anticuerpo o inmunoglobulina de unirse a este sistema de complemento que les mencioné adelante, y la interacción con el sistema retículo endotelial, ¿sí? Que es el sistema mononuclear fagocítico. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros estemos hablando de anticuerpos de isotipo IgM, ¿sí? La hemólisis suele ser intravascular, o sea que la hemólisis se da en los vasos sanguíneos. ¿Tá? Mientras que cuando estamos quizás en presencia de anticuerpos de isotipo IgG, ¿sí? La hemólisis ya puede ser de tipo extravascular, ya no ocurre en circulación, ¿sí? En los vasos sanguíneos, sino que es mediada por el sistema mononuclear fagocítico, ¿sí? Estos glóbulos rojos que tienen anticuerpos unidos van por circulación a terminar en el vaso, y en el vaso con el sistema retículo endotelial terminan rompiéndolo. Bueno, vamos a ver un poquito el tema de la tipificación de los grupos sanguíneos. Estoy segura que se van a haber quedado con muchas dudas de esta clase, pero bueno, cualquier cosa me consulta. Eh, Todo lo que vamos en inmunemato van a ser técnicas de aglutinación. Todas las tipificaciones de grupo ABO se hacen por técnicas de aglutinación. Obviamente hay técnicas moleculares y otras cosas más para casos más particulares, ¿tá? Pero si no, lo básico es aglutinación para todo. O sea que toda la materia va a usar la misma metodología. ¿Tá? Eh, Así que es importante que aprendan esto. La reacción de aglutinación es una reacción de interacción secundaria antígeno-anticuerpo. ¿Tá? ¿Qué significa que sean secundarias? Son técnicas de interacción antígeno-anticuerpo que son fácilmente visibles. ¿Sí? Yo las voy a poder ver a simple vista. Una reacción de aglutinación, yo la voy a poder visualizar de forma macroscópica, esta interacción antígeno-anticuerpo. Para que esto sea así, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Una es que antígeno y anticuerpos sean por lo menos bivalentes. Tiene que haber una alta concentración de antígeno y de anticuerpo, ¿sí? Porque la aglutinación no es una técnica muy sensible. Cuanto mayor es la expresión, mejor, ¿sí? Si la expresión de antígeno o de anticuerpo es baja, la sensibilidad de mi método quizás no va a ser capaz de detectarla. ¿Tá? Se ve influenciada también por factores ambientales como la temperatura, la fuerza iónica y el pH.
Y también influye el tiempo. Bien. ¿Qué significa que antígeno y anticuerpo sean por lo menos bivalentes? Significa que tengan por lo menos dos sitios de unión. Los anticuerpos nosotros ya vimos por su estructura básica, ¿sí? ¿Se acuerdan que era como una I? Bueno, y que cada zona donde estaba la región, en los extremos donde estaban los paratopes, ¿sí? Por ejemplo, la IgG tiene dos paratopes, ¿sí? En cada uno de los extremos de la I tiene un sitio de unión antígeno. La IgM, por ejemplo, que es grandota, que era pentamérica, tiene eso multiplicado por 5, o sea, tiene 10 sitios de unión, ¿sí? La IgA, por ejemplo, tiene 4 sitios de unión antígeno, ¿sí? Cada uno de los paratopes, ¿ah? Y la IgE tiene 2, igual que la IgG. O sea que cumplen con ser bivalentes, son bivalentes, ¿ah? Y con que el antígeno sea bivalente significa que esté expresado varias veces en la superficie. Ya vimos, por ejemplo, el grupo A está expresado en su fenotipo más común, que es el A1, hasta 1.000.000 de veces en la superficie, o sea que cumple totalmente con el requisito. Es bivalente, mínimamente. ¿Ah? Y otra que es muy importante, y por eso está acá resaltada en rojo, es que el antígeno, aparte de estar muy expresado, tiene que estar presente de forma particulada. ¿Tá? ¿Qué significa esto? Tiene que ver una partícula. En este caso es el glóbulo rojo. El glóbulo rojo es considerado una partícula, si es una célula, es grande y tiene expresado el antígeno pegado totalmente en su superficie en una gran concentración. ¿Ah? Bueno, y el resto medianamente lo habíamos visto. ¿Qué pasa en la reacción de aglutinación? Para que se visualice, ¿sí?, una reacción de aglutinación entre antígeno particulado y el anticuerpo específico, debe ser posible la formación de una malla de aglutinación. ¿Ah? ¿Qué es esto? Nosotros lo que vamos a terminar visualizando es el esquema de acá abajo que se ve esos grumitos rojos, ¿sí? Esa es la aglutinación de los glóbulos rojos. Cuando el glóbulo rojo posee un antígeno y yo le pongo un anticuerpo específico contra ese antígeno, ¿sí?, se va a producir todo ese grumito. ¿Por qué? Acá está. Si este es mi glóbulo rojo, si esta partícula gris con todas las especulitas esas ahí expresadas, ¿sí?, esos circulitos chiquititos son el antígeno, ¿ah? Y el resto es el glóbulo rojo, el grandote. ¿Ah? Y las formas de I, obviamente, son los anticuerpos. Se van a comenzar a armar puentecitos, ¿sí? Estos anticuerpos van a armar puentes entre diferentes glóbulos rojos y todo eso va a terminar armando lo que se llama una malla de aglutinación. Esas aglomeraciones, ¿sí?, es lo que después yo voy a visualizar macroscópicamente como estos grumos. ¿Ah? Por eso tiene que ser particulado y tanto antígeno como anticuerpo tiene que ser mínimamente bivalente para poder armar estos puentes, ¿sí? Si yo no puedo armar estos puentes y el antígeno no es relativamente grande como para que yo lo pueda ver, o sea, no es una partícula, yo no voy a poder ver nunca, así a simple vista, esta reacción que estoy viendo acá en la foto. ¿Mm? Eso es una aglutinación. La aglutinación se da básicamente en dos etapas. Primero, una etapa de sensibilización que ocurre muy rápido, que es la unión de antígeno y anticuerpo, y finalmente la aglutinación en sí, que es cuando ya se forman esos puentes que yo les comentaba al principio y se permite la visualización de la malla de aglutinación. Tenemos que tener en cuenta que la unión antígeno-anticuerpo no es un tipo de unión covalente, ¿sí? No es una unión, no se unió el anticuerpo y no se va a desunir nunca el anticuerpo, no. Es una unión que está unida por otros tipos de enlaces, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan de los enlaces de puente de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, las hidrofóbicas, las electrostáticas, ¿sí? O sea que la unión antígeno-anticuerpo es dinámica, ¿sí? Y bueno, me quedo tranquila con que queden con el concepto de que no es una unión covalente, no es que se une y no se va a desunir nunca, ¿tá? Es una unión dinámica, ¿tá?, que va a depender obviamente de la concentración, tanto del antígeno como del anticuerpo, del pH. ¿Por qué? Porque el pH
tiene influencia sobre todos estos tipos de uniones, ¿ah? De la temperatura también influencia estos tipos de uniones, ¿sí? Y la fuerza iónica también tiene influencia sobre estos tipos de uniones, ¿ah? Y bueno, y finalmente lo que es la aglutinación en sí. La aglutinación en sí, o sea, la formación de esa malla y esos puentes, ¿ah? Va a depender de algo llamado potencial Z, va a depender del isotipo de anticuerpo del que estemos hablando, de la densidad o cantidad de la expresión del antígeno en la superficie del glóbulo rojo y de la concentración o relación antígeno-anticuerpo. Esto no solo lo vamos a tener en cuenta en aglutinación, sino que en muchas otras técnicas de inmuno, que es, está relacionado con la concentración antígeno-anticuerpo óptima, ¿sí? Por ejemplo, acá yo estoy en algo que se llama una zona de equivalencia, donde medianamente la concentración de antígeno y anticuerpo está balanceada, ¿sí? Si esto es una reacción de aglutinación, este balance que hay de concentración entre antígeno y anticuerpo a mí me permite armar, por ejemplo, esos puentes que yo les estaba mencionando antes, bárbaro, sin problema, ¿ah? Si yo, por ejemplo, me voy al extremo de la izquierda, donde hay exceso de antígeno, si yo tengo mucho antígeno y muy poco anticuerpo, ¿tá? No voy a poder armar esos puentes, ¿tá? No va a haber forma, no le va a ser fácil armar la famosa malla de aglutinación. Y entonces yo por ahí puedo ver algo que vamos a denominar como un falso negativo, ¿tá? Lo mismo pasa cuando yo tengo exceso de anticuerpo, tengo mucho anticuerpo y muy poquito antígeno, tampoco voy a poder armar la famosa malla de aglutinación, esos puentes, porque está todo en exceso el anticuerpo, entonces va a estar todo unido al antígeno y no va a haber puentes de nada, ¿tá? Bueno, todos estos fenómenos que se pueden denominar como prozona o zonas de falsos negativos, hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Por eso, cuando veamos por ahí un poco el detalle de la preparación, de la suspensión de glóbulos rojos y los reactivos, etcétera, están hechos, ¿sí? En una determinada concentración para que den bien y tratar de caer en la zona de equivalencia y no irnos a los extremos donde podemos llegar a tener un falso negativo por exceso de anticuerpo o por exceso de antígeno. Bien, ¿qué pasa en las etapas propias de la aglutinación? Sabemos que está influenciada por muchos factores, ¿sí? La unión antígeno-anticuerpo yo les había mencionado eh, que varían con la temperatura, afinidad de antígeno-anticuerpo, cuál es la proporción. Por ejemplo, con respecto a la temperatura, y no se asusten porque esto lo vamos a seguir viendo un poco, ¿ah? La IgM es un anticuerpo que aglutina muy bien, por ejemplo, a temperatura ambiente y a temperaturas menores, o sea, temperaturas frías. Entonces se lo conoce como un anticuerpo frío, ¿tá? En cambio, los anticuerpos de isotipo IgG tienen mejor reacción, ¿sí? Se unen más a su antígeno a temperaturas de 37 grados. Entonces a estos anticuerpos se los denomina anticuerpos calientes, ¿tá? Obviamente, cuanto mayor sea la afinidad del antígeno, perdón, del anticuerpo hacia su antígeno, más rápida va a ser la reacción, ¿tá? La proporción antígeno-anticuerpo tiene que ver con esto que les mencionaba en esta diapositiva, ¿tá? La proporción tiene que tratar de caer en la zona de equivalencia. Por eso se suelen hacer suspensiones en determinadas concentraciones de glóbulos rojos para tratar de caer en la zona de equivalencia, ¿tá? Para evitar tanto exceso de antígeno como exceso de anticuerpo. Hay que trabajar siempre en un pH óptimo, por lo general se usan soluciones salinas como solución fisiológica o solución de PBS, que es un buffer fosfato, ¿sí? Eh, bueno, la fuerza iónica tiene que ver con las sales en el medio, ahora vamos a ver en qué influencia la fuerza iónica, ¿tá? Existen métodos potenciadores, ya los vamos a ver un poquito, y obviamente los tiempos de incubación también influyen, ¿tá? ¿Qué pasa con la etapa propia de la aglutinación? Ya no tanto la de unión antígeno-anticuerpo. Acá vamos a ver el potencial Z, ¿sí? Cómo influencia la cantidad de antígeno expresado y el isotipo de anticuerpo involucrado.
Para potenciar la reacción de aglutinación se pueden usar varios métodos. Uno que es el que sí o sí vamos a usar, que es la centrifugación controlada. Cuando veamos las técnicas, ¿sí? Vamos a ver que usamos mucho la centrifugación. ¿Ah? Adición de medios macromoleculares y enzimas proteolíticas. Ahora vamos a ver qué es eso. Primero vamos por el potencial Z. ¿Tá? El glóbulo rojo en su superficie expresa carga negativa. ¿Tá? Esto, esto genera repulsión entre diferentes glóbulos rojos, ¿tá? Porque si todos están cargados negativamente, se repelen entre sí, ¿sí? Y eso sirve justamente para que no se estén pegoteando todos los glóbulos rojos, ¿tá? Entonces está bueno que tengan este potencial Z porque hace que los glóbulos rojos mantengan una cierta distancia y puedan estar circulando sin estarse apilando entre sí, ¿tá? Pero para lo que nosotros queremos hacer, que es forzar a que se aglutinen y formen una malla, y el potencial Z me puede molestar un poco, ¿tá? Entonces yo voy a tratar de disminuir un poco ese potencial Z. Esto se puede hacer de diferentes maneras. No siempre es necesario recurrir a esto, pero, por ejemplo, puedo usar, por un lado, enzimas proteolíticas, ¿sí? Lo que buscan las enzimas proteolíticas, como la bromelina, papaína, tripsina, es remover el ácido neuramínico, que es lo que le da la carga negativa a la superficie del glóbulo rojo. Entonces, si yo lo elimino un poco, ¿ah? Eso se tiene que hacer de forma controlada, ¿sí? Si yo lo elimino un poco, disminuye un poco la carga, entonces va a haber menos repulsión entre los glóbulos rojos y van a tender a estar un poquito más cerca, ¿tá? Por otro lado, puedo introducir macromoléculas, como la albúmina y el polietilenglicol, que lo que hacen es, por un lado, la albúmina, el 20-30%, disminuye la repulsión de las células, ¿sí? Disminuye el escudo de cargas, mientras que el polietilenglicol lo que hace es excluir moléculas del agua y facilita también que se acerquen y la unión al anticuerpo. Por otro lado, hay algo que se llama solución de Lis, ¿sí? Que es una solución de baja fuerza iónica. ¿Tá? Al tener poca solución salina, ¿tá? Entonces la fuerza iónica del medio disminuye y la repulsión entre los glóbulos rojos también disminuye. ¿Tá? Yo creo que acá no les había mencionado bien. Sí, perdón, mala mía. Ah. El glóbulo rojo tiene toda una carga negativa, ¿sí? Como una capa enorme de carga negativa que lo rodea, pero a su vez está uniendo otros iones, ¿sí? A la carga negativa se le unen iones de carga positiva y a su vez al armarse la carga positiva se vuelve a unir iones de carga negativa, iones de carga positiva, ¿sí? Va armando capas como las de una cebolla prácticamente y eso va aumentando la capa de iones alrededor, ¿sí? Cuanto mayor sea, mayor va a ser la repulsión entre los glóbulos rojos, o sea, mayor potencial Z, más separados van a estar los glóbulos rojos. La solución de Lis lo que hace es que al tener pocos iones, esta solución, ¿tá? Al tener baja fuerza iónica, entonces la capa de iones que se concentra alrededor del glóbulo rojo va a ser más pequeña, ¿tá? Entonces por eso van a tender a estar más cerca los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Por ejemplo, el glóbulo rojo, y acá hay otro glóbulo rojo con su carga negativa representada ahí, y acá a la vuelta se ve la nube de cationes y de otros iones que pueden estar rodeando. ¿Tá? Esa nube de cationes o iones que están alrededor del glóbulo rojo es lo que se denomina potencial Z. Y como yo les dije, mayor capa de iones alrededor del glóbulo rojo, mayor es el potencial Z. Lo que uno busca es reducir la capa de iones que está alrededor del glóbulo rojo para que se puedan acercar un poco más. ¿Tá? Bueno, acá otro esquema de acá abajo lo que se ve es en naranja, es el glóbulo rojo, ¿tá? Con su capa de iones alrededor, su potencial Z alrededor, ¿tá? Y luego tenemos representado en azul oscuro la IgG y en celeste clarito la IgM. ¿Tá? Yo les había mencionado que acá está en la fase de aglutinación está presente el potencial Z y el isotipo de anticuerpo. Fíjense que la IgG es pequeña, a la IgG le cuesta más
armar este puente, ¿sí? Como que las dos patitas de la IgG tiene que estar bastante cerca del glóbulo rojo al otro glóbulo rojo para que las dos patitas puedan armar un puente entre los dos, ¿tá? Mientras que la IgM, al ser grandota y tener un montón de sitios de unión antígeno, le es mucho más fácil. O sea que la IgM es capaz de vencer potenciales Z grandes, mientras que la IgG no. Esto quiere decir, en palabras simples, que la IgM siempre va a poder producir una aglutinación. La IgM es una muy buena aglutinante, ¿sí? No importa el potencial Z, la IgM va a producir aglutinación, ¿tá? En cambio, la IgG no es buena aglutinante y para poder participar en una reacción de aglutinación bien, quizás va a necesitar un poco de ayuda de algún potenciador u otro método, ¿sí? Que reduzca el potencial Z para que pueda finalmente armar ese puentecito, ¿sí? Y producirlo como el puente entre esos dos glóbulos rojos y armar la malla de aglutinación. Bien, en el caso de la tipificación del grupo ABO, ¿sí? Nosotros vamos a usar unos reactivos que después los vamos a ver, ¿tá? Los reactivos que se usan para tipificación de grupo ABO son de isotipo IgM. O sea que de por sí vamos a usar antisueros que son muy buenos aglutinantes, ¿tá? Y por otro lado, lo que yo busco también al hacer tipificación de grupo ABO es fijarme qué isoaglutininas o anticuerpos naturales que les había mencionado antes tiene también el paciente. O sea que yo voy a evaluar dos cosas. Voy a evaluar, por un lado, el glóbulo rojo del paciente, qué antígeno está expresando, y por otro lado, en su suero o plasma, voy a evaluar qué isoaglutinina o anticuerpo natural está expresando, ¿tá? La densidad del antígeno también era otro de los factores, acá si no lo recuerdan, en la etapa de aglutinación, sí, es importante el potencial Z, que ya lo vimos, en la capa esa de iones que rodea el glóbulo rojo. El isotipo de anticuerpos, ya vimos la diferencia entre una IgM y una IgG, y la densidad o cantidad del antígeno expresado, ¿tá? Con respecto a la densidad del antígeno, a mayor expresión del número de antígeno en la superficie del hematí, mayor va a ser las posibilidades de que se formen los famosos puentes, ¿tá? O sea, más fácil va a ser la aglutinación. Por eso yo también les mencionaba que existen subclases, ¿sí? Hay que tener en cuenta que son poco frecuentes, pero pueden haber subtipos dentro del grupo ABO o también pasa en otros grupos sanguíneos cuya expresión antigénica es baja. Entonces las aglutinaciones no son muy buenas, ¿tá? Y si la expresión o la densidad del antígeno no es buena en la superficie, quizás también necesite ayuda de algún potenciador de la reacción, ¿tá? Pero la expresión del antígeno también influencia en la reacción de aglutinación. Bueno, la aglutinación, entonces se hace la primera etapa, que es la sensibilización, que es la unión antígeno-anticuerpo, que está muy influenciada por el pH, la temperatura, la fuerza iónica, eh, etcétera, que eran esas uniones no débiles, pero no eran covalentes, ¿tá? Y luego viene la formación de la malla de aglutinación. Cuando la reacción antígeno-anticuerpo es mediada por anticuerpos de isotipo IgM, por lo general estas etapas se superponen, ¿tá? Y se ve la aglutinación casi de toque, fácil y rápido. Lo que vamos a ver luego en la clase que viene son todas aglutinaciones, pero de diferentes maneras. Vamos a ver la que es más conocida, que es la aglutinación en portaobjeto, que es esto que estamos viendo acá en la imagen, que la deben haber hecho quizás alguno con alguna punción de la yema del dedo, 3 gotitas, y le echan esos reactivos de colorcitos, ¿sí? Lo mueven un poco y se ven así la formación o no de estos grumos, que a mí me va a terminar definiendo el grupo sanguíneo, ¿tá? Luego existe algo que es la aglutinación en tubo, ¿sí? Esto se puede hacer en tubo, también se puede hacer en unas columnas con gel, y también se puede hacer en microplacas. Todas esas vamos a ver en la clase siguiente, ¿sí?
Y aquí vuelve a aparecer la famosa tabla, porque ya nos vamos acercando un poco. Esta es una tabla de interpretación de cómo yo veo las aglutinaciones según con qué enfrento la muestra de mi paciente, ¿tá? Y aquí yo voy a poder terminar definiendo qué grupo sanguíneo es. Bueno, de hecho, la imagencita esta que se ve acá, por ejemplo, es una representación de cómo se ve un grupo B RH positivo en una reacción de aglutinación en porta, ¿tá? Así que bueno, eso es todo por hoy. Eh, Después, cuando tengamos la clase presencial, disipo dudas de lo que haya quedado. Si necesitan verlo más de una vez, lo ven. Voy a dejar un cuestionario breve, rápido, eh, que lo voy a tomar como asistencia a clase, ¿tá? Así que bueno, chicos, les mando saludos, que anden bien. Hasta la clase que viene.